Bienvenidos a Relatos Extraños. Me pasó algo muy extraño cuando tenía unos 17 años. Yo acostumbraba a vestir toda de negro y en una ocasión tomé el camión ya tarde. Eran pasadas las 8 de la noche y por extraño que parezca, iba solo. Bueno, no me dio mala espina, así es que me senté en medio del camión y me distraje en mis libros, cuando de pronto de la nada un señor se me acerca y me dice que si podía pasar para sentarse en el asiento que tenía yo al lado. Él me pedía sentarse a mi lado, siendo que había muchos asientos de sobra, pero sin embargo le di el paso. Ahí sí comencé a tener miedo. El hombre me dijo que no me vistiera de negro y me volvió a pedir la pasada porque ya se iba a bajar. Traté de relajarme un poco. Entonces le dije al señor del camión que si me podía dejar más cerca de mi casa, y aceptó. Yo le agradecí y me bajé un poco más adelante. Para mi sorpresa, el hombre que se había bajado hacía poco me alcanzó. Pasó de largo por un lado mío, gritando que no me vistiera toda de negro y que no anduviera tan noche, porque él no iba a poder cuidarme todo el tiempo, y que por la noche sería difícil encontrarme porque andaba vestida de negro. A partir de ese momento y de esa experiencia tan rara, jamás volví a vestirme de negro y muy rara vez andaba de noche después de eso. Estaba en la secundaria y recuerdo muy bien que cuando llegaba el viernes, un grupo de amigas y yo siempre organizábamos algo, ya fuera el ir a un parque a caminar o simplemente reunirnos en la casa de alguna de nosotras y ver películas. Ese día así fue. Nos reunimos en casa de una de mis mejores amigas. Fue pasando el tiempo y una por una se fueron yendo porque sus padres llegaban por ellas, hasta que me quedé yo solamente con mi amiga. Recuerdo que ya eran casi las 11 de la noche y pensé en decirle que si podía quedarme a dormir en su casa. Vivo en una ciudad grande y hay transporte hasta muy tarde. Sin embargo, la verdad me daba algo de miedo moverme a esa hora. Así es que llamé a mi casa y me contestó mi hermano. Y me dijo que dónde rayos me encontraba. Estaba muy molesto porque no me había comunicado. Y de verdad que tenía razón. Se me había pasado por completo avisarles que iba a estar en casa de mi amiga. Le dije que por favor le preguntara a mi mamá si me podía quedar a dormir y que al día siguiente temprano los papás de mi amiga me iban a ir a dejar. Pero mi hermano me contestó de inmediato muy molesto que me regresara en ese momento a la casa, que para nada me iban a dar permiso de quedarme ahí. Yo le dije que ya era bastante tarde y me dijo que a él no le importaba, que me regresara como pudiera. Así es que mi amiga y su hermana me acompañaron a la parada de autobús. El último autobús pasaba cerca de las 12 de la noche. Cuando llegó el autobús me subí y me despedí de ellas. Y volteé a verlas y vi cómo se me quedaban viendo hasta que el autobús se fue perdiendo. Había varias personas todavía a bordo, pero conforme pasaban los minutos, poco a poco las personas fueron bajando, hasta que llegó un momento en que me quedé totalmente sola arriba. Y me di cuenta
que el chofer y el compañero que traía comenzaron a voltearme a ver mucho y como que murmuraban entre ellos cosas. Yo iba más o menos en los asientos de en medio del camión. Así es que me paré y me fui hasta la parte de más atrás, cerca de donde está la puerta de acceso para bajar. Pero en eso, el chofer cerró la puerta, tanto la del frente como la que estaba al lado mío de atrás. Comencé a tener un presentimiento bastante aterrador. Sentía que estaban planeando algo en contra mía. En eso noté que el compañero del chofer comenzó a caminar mucho de un lado a otro y comenzaba a acercarse a mí, pero en ese momento se volvía a regresar como si estuviera indeciso en algo que fuera a hacer. Yo no sabía qué hacer, pero presentía lo peor. Cuando de pronto el chofer le dijo que unos muchachos le estaban haciendo una parada en medio de la calle. Y el compañero se acercó rápidamente hasta la parte de enfrente para ver lo que él estaba diciendo. Y vi cómo el chofer comenzó a orillarse, pero dudaba en subirlos, como que discutían entre ellos si detenerse o no. Yo, la verdad, no sabía qué iba a pasar. Total que el camión se orilló y abrió la puerta de enfrente y la de atrás también. Y yo aproveché en ese momento para bajarme rápidamente, ni siquiera volteé. Salí corriendo como pude. Cuando estaba unos metros más adelante alcancé a voltear y vi cómo el chofer y el compañero se me quedaban viendo y cómo volteaban a los alrededores del camión, como si estuvieran buscando a las personas. Y me di cuenta que no había nadie. Siempre he pensado que esos seres que los hicieron pararse eran ángeles que me salvaron. Si no hubieran estado ellos, no sé qué hubiera sido de mí. Jamás he vuelto a quedarme tan tarde en casa de ninguna de mis amistades, ni tampoco he vuelto a tomar el transporte público tan noche y yo sola. Una noche yo me encontraba en mi casa. Mis padres, junto con mi hermana, se habían ido de compras. Yo me encontraba en mi cuarto jugando con mi juego favorito. Y mientras jugaba escuché que alguien abría la puerta principal. Decidí salir a ver si mis padres habían regresado, pero me di cuenta que no había nadie. Así es que me encerré nuevamente en mi recámara. Luego de unos minutos, pude escuchar unos pasitos como los de un niño muy pequeño. Sentí como alguien sacaba un vaso y lo llenaba de agua. Así es que muy asustado decidí salir a ver quién estaba ahí. Pero al salir pude ver la silueta de un ser muy pequeño de estatura que se alejaba corriendo de la cocina y se metía en el garage de la casa. Muy asustado me dirigí hacia donde estaba, pero al encender la luz me di cuenta que no había nadie. En la línea 4 de Paraná, que pasa por el cementerio de esa ciudad, contaban los choferes y usuarios de esa línea que el timbre que se toca para solicitar la parada sonaba solo, siempre en la misma esquina. La línea 306 de Buenos Aires de una empresa tuvo un coche interno 76 de marca Dina que vino importado de México. A ese coche le pasó algo muy siniestro, pues cuando estaba estacionado en el playón de la empresa en la noche, se encendían solas las luces, sonaba la bocina,
se abrían las puertas y en reiteradas ocasiones los choferes y usuarios vieron caminar por el pasillo a un fantasma, una señora de blanco. Y tuve la oportunidad de viajar en ese coche y subirme cuando estaba estacionado en la empresa. Lo pude fotografiar por dentro y la verdad, se sentía un ambiente bastante pesado ahí. Hace tiempo yo iba en un camión, sentada en los asientos de atrás, y vi a una niñita como de 5 años que iba enojada, abrazando su peluche de Pepa. Y a un lado de ella, en los asientos del otro lado del camión, iban 2 señoras con 2 niños casi de la misma edad que la niñita. Yo pensé que la niña iba con ellas y que iba enojada por algo y que por eso las señoras a lo mejor no le hacían caso. Cuando llegaron a su destino, las señoras y los niños se bajaron y la niña bajó con ellos, pero lo que se me hizo muy extraño es que nadie ayudó a bajar a la niñita del camión. Solo ayudaron a los niños. Y yo pensé, qué mala onda de las señoras no haber ayudado a la niñita a bajar el camión. Vi que las señoras cruzaron la calle, pero la niña ya no iba con ellas. Entonces volteé para todos lados para ver la niña con quién cruzaría. Pero no había nadie en toda la calle. Y la niña no pudo haber ido a ningún lado, ya que todo es banqueta y solo hay un pequeño bosque y no había más nadie en la avenida. Recuerdo que iba en el colectivo hacia mi universidad. Iba en el asiento del lado del pasillo. El asiento era el último antes de llegar a la puerta trasera donde se toca el timbre para bajar. Iba mirando por la ventana ya que no iba sentado nadie a mi lado. Nunca me gustó ir del lado del pasillo, pero en esa ocasión lo hice. Recuerdo que iba mirando un parque donde había árboles con sus hojas completamente rosas. Y de pronto sentí un golpe fuerte en mi cabeza, como si alguien me hubiera golpeado con el puño. Mi mano fue directamente a agarrarme donde sentí el golpe. El colectivo se había detenido para que bajara la gente en la parada. Así es que miré hacia atrás para ver quién fue la persona que me había golpeado. No lo pude ver porque ya estaban bajando. Miré hacia la ventana y ahí un hombre se paró frente a mí. Me miró fijo a los ojos. Me parecieron segundos eternos. Él solo estaba inmóvil mirándome. Cuando el colectivo comenzó a arrancar, el hombre comenzó a reír. Una sonrisa espeluznante que jamás voy a olvidar. Mi papá era conductor de autobuses en el pequeño pueblo de donde somos originarios. Un día le tocó llegar en el último viaje, que era por la noche, ya casi a las 11 de la noche. En lo que estuvo haciendo cuentas y revisando que todo estuviera en orden dentro del autobús, le dieron las 11:30. En ese momento, dice que le empezaron a golpear el camión como si quisieran entrar y comenzaron a arañarle la parte superior como si fuera con garras. Mi papá solo lograba ver que era una figura negra muy alta que empujaba la puerta mientras mi papá la sostenía para que no entrara.
Estuvo forcejeando unos minutos. Muerto de miedo, dice que comenzó a rezar y recordó que tenía un rosario en el cuello que mi abuela le había dado para protegerse. Así es que lo tomó con su mano y lo apretó y comenzó a rezar. Y de pronto todo eso se detuvo. Ya no hubo arañazos ni hubo golpes en la puerta. Lo que sí es que mi papá estuvo enfermo casi por 3 días con mucha fiebre. Mi prima una vez me platicó una experiencia bastante aterradora que tuvo. Dice que iba hablando con un hombre de una contextura gruesa y tez negra. Aparentaba unos 50 años aproximadamente. Y ella, después de tanto hablar con él, notó que él estaba masticando algo. Así es que ella, pues un poco atrevida, como siempre ha sido, le pidió que le invitara un poco de chicle. Y éste le dijo con un tono sarcástico y con una mirada maliciosa que no estaba comiendo chicle, sino algodón. Entonces ella le dijo, bueno, dame algodón. Y se sorprendió cuando este hombre abrió su chaqueta y sacó el algodón de su pecho, el cual estaba completamente oscuro y lleno de algodón. Ella, muy impresionada, no dijo nada, pero el hombre tomó un poco de algodón y se lo puso en la boca a mi prima y se la cerró con un dedo. Ella cuenta que quedó como hipnotizada masticando el algodón, pero lo peor fue cuando miró por la ventana del metro, que a su vez daba como un espejo con un reflejo. Eran ya las 10 de la noche y se dio cuenta que no había nadie en el reflejo, que no había nadie sentado a su lado. Ella estaba sola hablando, pero giró de nuevo y vio que ahí estaba él. Y la gente solo lo observaba mientras hablaba sola. El algodón se le cayó al suelo y nunca lo encontró. Era guardia nocturno en una empresa de construcción y debía tomar un autobús para llegar a este trabajo. En esa ocasión iba un poco tarde debido a que el día anterior había sido mi cumpleaños y había pedido llegar un poco tarde, pues quería celebrar un poco más con mis amistades y familiares, cosa a lo que accedió mi jefe, que me tenía aprecio. En fin, iba en el autobús, todo transcurriendo normalmente, hasta que sentí un olor horrible cuando se detuvo en una parada. Cabe destacar que en él habíamos solo 6 pasajeros más el conductor. Estos se dieron cuenta también del hedor y vimos que ingresaba un hombre algo robusto, con ropa algo vieja, una gorra un poco desgastada y un aspecto bastante perturbador, pues solo tenía un ojo y se veía que tenía tiempo en la calle. Aún así, pagó el importe del pasaje completo y hasta compró unos dulces que vendía un chico que se subió en otra parada. Hasta ese punto todo iba normal, excepto por el olor nauseabundo que despedía el sujeto. De pronto me miró. Estaba sentado a unos 2 asientos enfrente de mí y me regaló uno de los dulces y, sonriendo con sus únicos 4 dientes, hizo señas al conductor y éste se paró. Este sujeto bajó y desapareció entre las sombras de la noche. Todos nos aliviamos, pues con el hombre se fue ese olor horrible.
Lo paranormal de esta historia es que al día siguiente, cuando salía de mi turno, revisé el periódico que compraba todos los días junto con mi café, el cual tomaba mientras regresaba a casa. La sangre se me heló en mis venas mientras veía un artículo en el que reseñaban un choque en una calle cerca de donde se subió el sujeto. Ahí decía que el conductor venía borracho y atropelló a un indigente el día anterior, en horas de la madrugada. Y la foto que mostraba en el periódico de la víctima era el sujeto que subió al autobús. Del miedo llamé por celular a mi tío y le dije que si podía prestarme su motocicleta un tiempo. Y él me dijo que sí. Así que desde ese día hasta un año después de esto, viajé por cuenta propia a mi trabajo y así evité toparme en el autobús con ese espectro.